Muy buenas tardes. Una vez más nos volvemos a reencontrar, estimados amigos de Práctica Test. Comentarles de que el día de hoy vamos a estar revisando el libro en una nueva clase correspondiente al libro del nuevo conductor postulantes a la clase B. Así que saludamos a todos los que ya se encuentran en el chat. El chat está disponible, nos pueden indicar desde dónde nos están sintonizando, sabiendo que estamos en vivo y en directo. Hay personas que dicen, no, solamente nosotros podemos trabajar en las clases grabadas y estamos en vivo y en directo. Ya nos está escribiendo Darlan Dugo. Buenas tardes desde Recoleta. Desde Recoleta nos está escribiendo Darlan. Ese es el nombre que tiene acá como anfitrión en el panelista del chat. Así que saludamos a él también, a Bárbara, que siempre está conectada con nosotros. Claudine Ilfred aparece acá. Y bueno, hay varios conectados, así que disculpen si no los podemos saludar a todos, pero los saludamos en nombre del equipo de Práctica Test. El día de hoy, como lo comentamos la semana pasada, tenemos preparada una clase realmente necesaria, aparte importante, es necesaria para todos los conductores, no necesariamente para los postulantes a la clase B. Eso sí, como estamos revisando el libro del nuevo conductor clase B, nos vamos a direccionar en todo lo que es básico primero. Vamos a partir de lo básico y vamos a terminar en las respuestas concretas relacionadas a las velocidades de los conductores. En este caso, por supuesto que son las velocidades de los vehículos, pero ¿quiénes son los que apretamos el pedal y llevamos el comando del denominador vehículo de tracción humana en este caso? Vamos a verlo nosotros como un peligro latente cuando vamos aumentando la velocidad, cuando se va propagando la vista, cuando se nos va minimizando la panorámica llevada a un efecto túnel. El efecto túnel es cuando aumentamos la velocidad y cada vez tenemos menos visión en el parabrisas. Así que vamos a ir ahora compartiendo la pantalla relacionada con el libro El Nuevo Conductor. Eso sí, nos vamos a ir direccionados a los temas del movimiento del vehículo, que existen leyes físicas, existen movimientos relacionados con el vehículo que los podemos controlar y otros que no los podemos controlar. Así que vamos a ir viendo al tiro, saludando desde ya a Matías Cornejo, que también lo tenemos en pantalla, y vamos a compartir en su aparato tecnológico. Ya debería estar apareciendo, ahí sí, ya está apareciendo el libro del nuevo conductor postulantes a la licencia clase B, en este caso, el día de hoy, ¿ya? Vamos a separar la clase de hoy en 3 puntos importantes. Uno, los siniestros de tránsito, de acuerdo a los fallecidos que hay actualmente. 2, la velocidad, que es uno de los factores importantísimos por los cuales hoy día tienen siniestro de tránsito los conductores, tengan o no tengan la culpa, ya sea en colisión o choque. Colisión es cuando hay dos vehículos u objetos en movimiento, y choque es cuando solamente hay un vehículo en movimiento. Como les decía, desde ya lo vamos a separar en 3 temas. Los siniestros de tránsito, la velocidad, que es uno de los factores que les vamos a dar una importancia pero muy grande a la del día de hoy, y posterior a eso vamos a terminar con la distancia de reacción, distancia de frenado y distancia total de detención. ¿Ya? Vamos a partir viendo cómo, perdonen, voy a compartir aquí la pantalla porque pueden salir muchas preguntas el día de hoy, así que atento a todos los que quieran hacer las preguntas necesarias. Vamos a estar visualizando el chat, ahí ya lo tenemos listo en el otro monitor, y desde acá vamos a la lectura del libro del nuevo conductor. Miren, dice, la vía, primero tenemos que saber qué significa la vía. La vía es todo lugar que está destinado al tránsito público o privado. Cuando hablamos de tránsito, hablamos de un objeto o una persona que se traslada de un lugar a otro. En este caso, el conductor se traslada de un lugar a otro en su vehículo, o puede ser como peatón, y en esto está llevando al cabo una
un movimiento, un traslado de un lugar a otro, como lo dice en latín, y se llama tránsito. En otros lugares se llama tráfico, que puede ser similar, el nombre es sinónimo de tránsito, pero aquí en Chile le llamamos tráfico a otro tipo de cosas, sustancias ilícitas pueden ser, y tránsito al traslado de un vehículo, de una persona de un lugar a otro, del lugar que se encuentre, ya trasladándose en la vía, por eso vamos a llegar después a la velocidad, ya trasladándose en la vía, esto tiene que producir un movimiento de ley física en el vehículo. El vehículo tiene una ley física muy importante que se va moviendo en su tiempo determinado y, eh, y lo único que lo detiene, si nosotros no tenemos una marcha constante, le ponemos neutro al vehículo, el vehículo no se va a mover si no está en una pendiente o si tiene una fuerza física. Y por ende, la fuerza del aire y la fuerza de roce, que es la adherencia del neumático al pavimento, es decir, la fuerza de roce, va a ir frenando el vehículo hasta que va a quedar detenido por completo, si no hubiera ninguna pendiente, en bajada o en subida. Pero si nosotros le damos tracción, si le damos fuerza al vehículo con lo que se denomina el motor, esto se va a ir moviendo determinadamente a como el conductor lo vaya indicando. Por eso, para no tener siniestros en la vía, nosotros tenemos que ver a qué velocidad estamos, capacitados en el momento de la situación que nos encontramos y obligados con límites de velocidad a conducir en los lugares determinados. Y otra cosa importante, que en la vía para no tener estos siniestros de tránsito, también tengo que ver a qué distancia me voy a desplazar o voy a dejar la distancia de un vehículo u otro. Y así podamos ver al último el tiempo de reacción, el tiempo de frenado y el tiempo total de detención. ¿Ya? Por eso le digo que esta clase, aparte de que es muy importante y aparece en las preguntas de CONACET, del libro del nuevo conductor, tanto postulante a la clase B, tanto como los profesionales, pero estamos direccionados hoy día a los postulantes clase B, vamos a comenzar por la vía. Vía. Artículo 2 de la Ley de Tránsito, todo lugar destinado al traslado de vehículos. Eso es una vía. El número de accidentes, en este caso de siniestros, es mucho mayor en la zona urbana. ¿Qué me está diciendo acá? Que hay dos áreas geográficas. En las dos, por supuesto, estadísticamente hay siniestros de tránsito, pero hay una que es mayor que otro, de acuerdo a los siniestros, y hay otro que es mayor en los fallecidos. Entonces, los dos gráficos que tenemos en pantalla nos están explicando de esta forma. Miren. Aunque el número de fallecidos es mayor en la zona rural, la razón de esta diferencia está en la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, las lesiones son mayores. ¿Ya? Cuanto mayor es la velocidad, las lesiones son mayores. Entonces, hay una proporción de siniestros de tránsito por zona. En la zona rural, 15% es la proporción de los siniestros, y en la zona urbana 85%. ¿Qué me está diciendo? Que hay más siniestros en la zona urbana, pero por ser menor el límite de velocidad, hay más siniestros, pero hay menos fallecidos. Recuerde que nos habla el libro del nuevo conductor, postulante a la licencia clase B, que cuando hay un accidentado que es atropellado, en 30 kilómetros por hora, tiene una probabilidad de recuperarse con un 90, casi un 90%. Cuando es 50 ya tiene menos porcentaje, pero ya pasando de los 65 kilómetros por hora, lo más probable es que el atropellado fallezca. Son límites de velocidad que están estadísticamente normados, entonces uno ya va conociendo que si a 60 kilómetros por hora un vehículo atropella a un peatón, lo más probable es que tenga un 10% de poder quedar con vida y un 90% de fallecimiento. No así en los 65 kilómetros por hora, el límite es tan pequeño, 65 kilómetros por hora, dice la estadística que cuando hay un atropellado, lamentablemente es un fallecido. ¿Ya? La proporción de los siniestros de tránsito, lo que estamos viendo en pantalla, nos muestra el libro del nuevo conductor, que
En la zona urbana tenemos límites de velocidades, 50 kilómetros como límite de velocidad, por lo tanto, hay menor porcentaje de fallecidos, pero sí hay mayor siniestro de tránsito por haber más vehículos en esta zona que a lo mejor es muy pequeña, pero tiene una cantidad de vehículos mayores. Entonces, nos dice que en la zona rural hay menos siniestros de tránsito, pero hay un mayor porcentaje de fallecidos porque las velocidades tienen un límite mayor, como por ejemplo para los vehículos livianos, que son los postulantes a la clase B, todos los vehículos livianos que no superen los 3.860 kilos de peso bruto vehicular, ellos, ellos pueden conducir solamente hasta 100 o 120 kilómetros por hora en la zona rural, dependiendo de las pistas de circulación. Si la pista de circulación es de un sentido y otra que viene en contra, tránsito divergente, me está diciendo que solamente el límite de velocidad va a ser 100 kilómetros por hora. Pero si hay dos pistas en el mismo sentido del tránsito en la zona rural, me está diciendo la ley, de acuerdo al artículo 148 al 150, que el límite de velocidad en la zona rural va a ser 120 kilómetros por hora. No igual que en la zona urbana. La zona urbana son 50 kilómetros para todo. ¿Ya? Entonces aquí al lado, el gráfico que es de color un poco ya más rojizo, dice que la proporción de fallecidos en siniestro de tránsito por zona son, en la zona urbana, menor, 44%, y en la zona rural, mayor, 56% de fallecidos. ¿Por qué? Porque las velocidades son mayores. Aquí dice, ¿ve? Cuanto mayor es la velocidad que se permite o que se circula, las lesiones vienen a ser mayores. Por eso es importantísimo que después de poder estudiar los porcentajes de siniestros y los porcentajes de fallecidos por el área geográfica, es importantísimo irnos a la velocidad. ¿Ya? Así que ahora vamos a ir a otros factores. Hay factores que intervienen en la buena conducción de los conductores. Pueden haber conductores, pero expertos, con una muy buena, eh, un sistema de psicometría. Pueden tener buena maniobrabilidad con el vehículo, psicomotora, físico y también psicomotriz. Puede tener una facilidad tremenda para maniobrar el vehículo. Pueden ser expertos también en tener conocimiento de las leyes de tránsito. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no practica los límites de velocidad o los reglamentos de la velocidad? Porque hay clasificación en los reglamentos de la velocidad según el lugar, según el desplazamiento del vehículo. Entonces, existe también la velocidad reducida. La velocidad reducida no me va a aparecer una señal de tránsito a cada momento en la cual tengo que disminuir la velocidad. Hay lugares en los cuales obligatoriamente tengo que reducir. Mire, la velocidad, primero la velocidad razonable y prudente es la que le va a permitir a usted como conductor mantener el control físico del vehículo en todo tiempo, con el objetivo de no ocasionar accidentes. Esa es la velocidad razonable y prudente. Después va a venir la velocidad reducida y después va a venir la velocidad excesiva. Son tres tipos de clasificación de velocidades. Mire, lo vamos a echar una miradita bien rápido. Ya, ya está saliendo por ahí. En el artículo 148 al 150 aparecen los límites de velocidad que tenemos nosotros según el área geográfica, lo que estábamos viendo. Primero, la velocidad va a ser la distancia que va a recorrer el vehículo en una determinada unidad de tiempo. Esa es la velocidad. Ahí tenemos un ejemplo de 80 kilómetros recorridos y se demoró una hora, por supuesto, bien fácil. Va a dar un resultado de 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Porque la distancia, al fin y al cabo, es
una división entre lo que se desplaza el vehículo y cuánto se demoró en desplazarse. Los tipos de velocidades, cuando vamos al concepto de la velocidad, olvidémonos los números, cuando vamos al concepto y podemos entender la velocidad, vamos a captar que existe una velocidad razonable y prudente que es la reglamentaria en nuestro país, pero no lleva números, no lleva numeración, sino que yo como conductor, usted como conductor o conductora, va a tener que tomar la mejor decisión en el momento según la conducción. Vamos a poner un ejemplo latente. Si usted circula en una autopista en donde la mayoría de los vehículos van a 100 o 120 kilómetros por hora, usted no puede ir a 50 ni a 40 kilómetros por hora, porque va a entorpecer el flujo vehicular. Entonces ya no está conduciendo a una velocidad razonable y prudente. Eso es lo que nos dice el libro del nuevo conductor. La velocidad razonable y prudente va a tomar fuerza cuando tenga la noción el conductor de poder diferenciar qué, las condiciones del tránsito que existen, los riesgos y peligros presentes y posibles, en definición, los aspectos generales. La razonable y prudente también va a tener aspectos particulares como el tránsito peatonal y de vehículos, las señalizaciones y demarcaciones, el estado que se encuentra en la calzada y el diseño y tipo de construcción de ella. Por tanto, para que el conductor pueda diferenciar todo esto, lo que estamos viendo, estos aspectos importantes, va a poder recién poder decir, yo puedo conducir a una velocidad razonable y prudente. Buena visibilidad. Hay veces que tenemos buena vista, pero no tenemos buena visibilidad. De acuerdo al entorno que tenemos, ya sea por los conceptos que aparecen acá, proyección de sombra, reflejo de la luz solar, vehículos que están mal estacionados, condición de día o de noche, condiciones atmosféricas, condiciones mecánicas del vehículo, elementos de seguridad del vehículo y el uso adecuado de él. Aquí está hablando que vehículo no es para correr, no es para echar competencia en este caso. Saludo a Francisco también que nos escribe en el chat. Ya te echaba de menos, Francisco. Conductor, tengo que tener claridad en la conducción, no solamente ser un buen conductor por llevar alta velocidad o baja velocidad, sino que me adecue a una razonable y prudente donde tenga conocimiento de que mis condiciones físicas y psíquicas están en buen estado, donde tenga conocimiento de las normas de tránsito y donde sea hábil para maniobrar el vehículo. Ahí, teniendo conceptos definidos con claridad los que hemos visto, puedo decir libremente, voy a conducir a una velocidad razonable y prudente, que no es numérica. Después viene la velocidad reducida. ¿Cuál es la velocidad reducida? La que le va a permitir al conductor que pueda paralizar el vehículo en el menor tiempo y espacio posible. Y en esto es lo que hablábamos. Antes de que nosotros vamos a la distancia de reacción, frenado y total de detención, primero tenemos que revisar bien lo que significa conducir a una buena velocidad. La velocidad reducida, de acuerdo a la ley, va a tener que ser usada cada vez que sea necesario, como dice el primer ítem. Cuando voy a ingresar a un cruce, a una calle de camino, a un puente, a una curva, a una cuesta, a un camino que no tengo mucha visión, ni luz, ni alumbrado eléctrico, entonces voy a tener que reducir la velocidad sí o sí, para poder adecuarme al sitio donde estoy. Y esto tenemos un video, pero muy importante, que lo vamos a llevar a cabo hoy día. Y este videito nos va a ayudar a distinguir la velocidad reducida. ¿Ya? Atentos, chiquillos. En las siguientes situaciones y o lugares se debe reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de accidentes. En zonas densamente pobladas. Cuando la visibilidad esté reducida por mal tiempo o escasa iluminación. Al aproximarse o ingresar a una curva. Al aproximarse a la cima de una cuesta.
al conducir por un camino angosto o sinuoso, cuando exista riesgo de quedar cegado por cambios de iluminación o cruzarse con otro vehículo en una carretera estrecha, cuando el pavimento esté resbaladizo, cuando se acerque a un vehículo de locomoción colectiva o de transporte de escolares que se haya detenido para tomar o dejar pasajeros. En este último caso, usted debe detenerse si es necesario. Cuando se aproxime a niños que están en la calzada o cerca de ella, y en especial cuando se acerque a plazas, juegos infantiles, etc. Usted debe reducir su velocidad a no más de 30 km por hora cuando circule por las afueras de un colegio durante las horas de entrada y salida de clases. Cuando se acerque a animales que caminan por la carretera o camino. Al pasar por un lugar en el que se estén llevando a cabo trabajos en la vía. Al pasar por un lugar en el que se haya producido un accidente. Suponga que conduce en condiciones de densa niebla y con una visibilidad de 50 metros y en un pavimento seco. Si va a 70 km por hora, la distancia para poder detenerse es de 45 metros. La conducción a la defensiva significa que usted conduce con precaución, se muestra con desconfianza, mantiene una buena distancia de seguridad, planifica con tiempo, frena a tiempo, mira primero y conduce después. Ya, chiquillos, ¿se dieron cuenta que ahí tenemos una explicación de acuerdo a lo que nos indica el relator en el video, que es de mucha ayuda para nosotros, una para poder responder bien a las preguntas del examen y otra para tener una buena conducción a futuro en nuestra vida? Entonces la velocidad reducida va a ser aquella que tenga que estar atento a las condiciones del tránsito y pueda tomar las mejores decisiones en el lugar determinado. ¿Ya? Eso es la velocidad reducida. Vamos a revisar los límites, ¿ya? Los límites que tenemos como velocidad. En la zona urbana, esto es muy difícil de equivocarse, porque en la zona urbana todos los vehículos hoy en día conducen a 50 km por hora como límite. Eso es lo que nos habla la ley 18.290, de acuerdo al artículo 148 en adelante, que fue derogado en el año 2018. ¿Por qué? Porque hubieron muchos siniestros de tránsito en los cuales hubieron muchos fallecidos, cuando la ley autorizaba a los conductores a conducir hasta 60 km por hora en ese tiempo. Entonces, de acuerdo a todos los fallecidos, también CONACET rescató a las familias de algunos fallecidos atropellados y pudieron hacer una campaña en la cual se transmitió en todo el país para bajar la velocidad a los 50 km por hora, pero lamentablemente ellos también tuvieron que volver a vivir el duelo y prestándose en las comunicaciones para transmitir esto, y lo más importante es que llegue a las personas que van conduciendo ahora o a las que ya conducen. Vamos a ver también ese videito de esas personas en donde antiguamente, así no se les olvida, el límite era 60 y desde esa fecha hasta hoy día son 50 km por hora en la zona urbana. Vamos a ver cómo se llama este video. Pacto de sangre, donde aquí lo va a ver usted, dura 1 minutito y medio nada más. Ponga atención. En los últimos 10 años han muerto más de 4.000 personas por conductores Espéreme. que manejan a exceso de... Ahí sí. En los últimos 10 años han muerto más de 4.000 personas por conductores que manejan a exceso de velocidad. Se ha derramado demasiada sangre. Es por esto que invitamos a familiares de víctimas de atropello a que hicieran un pacto con todo Chile.
un pacto de sangre. Donde nosotros creamos con nuestra sangre señales de tránsito de la nueva ley de velocidad urbana. Y ustedes respetan el límite de velocidad y así dejamos de derramarla. Un pacto muy difícil para nosotros. Que tenemos que volver a vivir el duelo. Pero muy fácil de cumplir para ustedes. Chile Ya, chiquillos. Un video un poco triste, pero de mucha llegada para el sentimiento. Es bueno tener estos videos muchas veces que hacen recapacitar a la persona en lo que es la conducción, de acuerdo a la velocidad. La velocidad es uno de los factores peligrosos, diría yo, muy peligrosos cuando conlleva al conductor a aumentar la velocidad o aumentar los límites en los lugares donde no está permitido. Por ahí Darlan nos hace la pregunta si explica para las zonas rurales solamente. Sí, esto aplica para las zonas urbanas. Darlan, zona urbana aplica los 50 kilómetros por hora. Este cambio se hizo el año 2018. Tal como usted lo veía en pantalla, donde estas personas en este video hacen esta campaña para que los conductores respeten el límite de velocidad en zona urbana. La verdad de las cosas es que cuando uno va en el interior del vehículo, la velocidad a veces no se logra percibir. Entonces hay una recomendación para todos aquellos conductores que están recién conduciendo, valga la redundancia, que miren el velocímetro para que no tengan el error de superar los límites y que después sea demasiado tarde en caso de algún siniestro. No le hablo de la infracción de tránsito, aunque la infracción de tránsito es latente cuando usted excede los kilómetros por hora, pero lamentablemente se ha acostumbrado mucho a tenerle más temor o más miedo a la infracción de tránsito que a la misma vida del ser humano. Y se los pongo como ejemplo. Usted no sé si lo ha escuchado, a lo mejor va a compartir lo que yo voy a decir. Cuando dicen, ponte el cinturón porque por aquí fiscalizan. Baja la velocidad porque por acá pistolean. Entonces, al fin y al cabo, estamos expresándonos de que se le tiene más temor o más miedo a la infracción de tránsito que a la misma vida del ser humano. ¿Ya? Así que recuerde, desde el 2018, la velocidad zona urbana para todos los vehículos es 50 kilómetros por hora. Sí, Maricel. A Maricel escucha entrecortado, pero Maricel escucha entrecortado. Tengo un link ahí arriba. Lo voy a volver a pegar. Tengo un link y le vamos a poner aquí a Maricel que se pueda conectar directo, ¿ya? Este tiene un poco más de señal. Maricel. Por favor, vuelve a conectarse. Eso. Ahí sí. ¿Ya? Nosotros tenemos dos tipos de límites de velocidad. Hay algunos que están marcados, pero nos aprendemos de memoria. Tenemos la zona urbana y la zona rural, pero también hay un límite de velocidad que es muy importante, que se encuentra en el horario de entrada y salida de los establecimientos educacionales de los alumnos. Por lo tanto, no debo superar los 30 kilómetros por hora en esos momentos. Eso me está diciendo la ley de tránsito, ¿ya? Ahí.
Vamos a la zona rural. A ver, ¿alguien se acuerda de la zona rural, no? Tenemos hartos participantes hoy en día. El chat está disponible. A ver, participemos. ¿Cuánto es el límite de velocidad en la zona rural? Si en la zona urbana son 50, ¿cuánto será en la zona rural? A ver, tenemos por acá que los podemos divisar algunos, a Bárbara, a Camila, a Darlan, a Francisco, a Manuel, a Maricel, a Matías. A ver, Francisco nos dice 90 kilómetros por hora, pero como pregunta, Manuel nos pone 100 kilómetros por hora. Matías nos dice 100 y 120 kilómetros por hora. Están bien cerca, chiquillos. El que está más cerca, más cercano es Matías. Entre 100 y 120, pero necesariamente no es entre 100 y 120. Es 100 o 120. A ver, Matías, si nos puede responder, ¿por qué pones dos velocidades? Darlan nos dice, la pregunta era si esto aplica para zona rural. ¿Qué aplica? ¿Los límites de velocidad? El límite de velocidad para zona urbana son 50. En la zona rural es lo que estamos preguntando ahora, Darlan. En la zona rural, ¿cuál será el límite de velocidad? Es otro. A ver. Francisco nos dice que es 100 y es 120 en autopista. Cerca, pero hay otra lógica. Hay otra lógica, chiquillos. Miren, primero tenemos que saber si mi vehículo es liviano o pesado. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Cuándo se sabe si es liviano o pesado? Cuando pesa menos de 3.860 kilos, va a ser liviano, y cuando pese más de este mismo número, va a ser pesado. ¿Ya? 3.860 kilos va a ser el límite para los vehículos livianos, y cuando se pasen, para los vehículos pesados. ¿Por qué les digo esto? Porque en la zona urbana no hay problema. Todos, el límite son 50. Pero en la zona rural hay otros tipos de límites de velocidad y van de acuerdo a los vehículos livianos y pesados. Entonces acá es donde nosotros tenemos que concentrarnos. Límite de velocidad 100 kilómetros por hora en caminos con una pista de circulación. Por cada sentido. Se dan cuenta, dice con una pista. Y 120 dice en caminos de 2 o más pistas de circulación en el mismo sentido. Vehículo liviano. Estos dos son para los vehículos livianos. 100 y 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Cuando sean menor de 3.860 kilos. Y por eso que en la autopista también está regulado que puede ser hasta 120 o 100. Pero eso lo determina la señal de tránsito. 90 kilómetros por hora van a ser para vehículos pesados, buses, camiones, transporte escolar, vehículos que tengan más de 17 asientos. 90 kilómetros por hora en zona rural. Y 100 kilómetros por hora va a tener límite los buses que sean interurbanos. ¿Cuáles son los interurbanos? Donde los pasajeros no pueden ir de pie, como los pullman, ¿ya? Y tengan un recorrido de 200 kilómetros de recorrido entre una ciudad y otra. Esos son los buses interurbanos. ¿Ya? Darla, no sé si quedó claro. Si tiene alguna duda, me pregunta nomás por el chat. No tengo ningún problema. Y después viene la velocidad excesiva. La velocidad excesiva reglamentariamente no es cuando tenga 180 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora. No. La velocidad excesiva puede ser incluso hasta 40 kilómetros por hora. ¿Sabe por qué? Porque si usted conduce a 40 kilómetros por hora en una zona de escuela, va a estar excediendo la velocidad que a usted le dieron como límite. Por lo tanto, ¿qué dice? ¿Cuándo se llama velocidad excesiva? Cuando sobrepase los límites máximos de velocidad que estén permitidos en el artículo 150, que son los que vimos anterior, o los señalados que hayan en la vía pública. Cuando yo paso estos límites de velocidad, entonces estoy en una velocidad excesiva, infringiendo la ley en una velocidad excesiva. Ya. Entonces,
tengo que comprender bien la velocidad excesiva. Vamos a dejar hasta aquí esta diapositiva porque vamos a volver a la plataforma de práctica test para seguir revisando lo que tenemos en línea, porque estamos en las velocidades, ¿cierto? Entonces, la velocidad dice, el vehículo en movimiento acumula una energía cinética que está en función de la masa y la velocidad. Y si la velocidad se multiplica por 2, ¿qué pasa con la energía cinética? Lo hace por 4. Acuérdese de esto, porque después de este tema, acuérdese que íbamos a separarlo en 3 temas. La vía, la velocidad, y después nos vamos a ir a la reacción y el frenado. Aquí estamos hablando de la velocidad. Mire, la energía cinética lo hace por 4 cuando la velocidad se duplique. Eso es lo que nos está diciendo. Es cosa que usted duplique la velocidad y la energía cinética se va a multiplicar por 4. Y eso no puedo yo dominarlo, porque es una fuerza física. Por lo que se necesita aproximadamente 4 veces más espacios para detener el vehículo. Ya estamos entrando en una definición de reacción y de frenado, ¿cierto? Ya se va entendiendo. La energía cinética es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. La velocidad tiene una gran incidencia en los siniestros de tránsito en carretera, ya que a mayor velocidad, mayor será el riesgo de accidente. De ahí que, esto grábese usted porque son preguntas de prueba. A mayor velocidad, mayor será la distancia de reacción. ¿Ya? Atención con eso. Lo vamos a explicar, mire. A mayor velocidad, se demora más en reaccionar, porque ¿quién reacciona? El conductor. Hay muchos que dicen, a mayor velocidad, la reacción es mayor. Sí, la reacción es mayor. Claro. O a mayor velocidad, el conductor se demora menos. No, no se demora menos en reaccionar. A mayor velocidad, se va a demorar lo mismo. ¿Cierto? Se va a demorar lo mismo. El tema es que se va a desplazar. Miren, por eso dice aquí distancia, no dice tiempo. Y ahí es donde tenemos que entender para poder dar una buena respuesta. Por eso la clase de hoy va direccionada netamente a la reacción, al frenado y al total de detención. Esto, lo que hicimos anteriormente de la vía y de la velocidad, está relacionado con el tema que vamos a ver hoy. A mayor velocidad, mayor será la distancia de reacción. Diferentes que si a usted les preguntan, si aumenta la velocidad, ¿aumenta la reacción? No, no aumenta el tiempo de reacción. Lo que aumenta es la distancia, ¿ya? Porque usted va a reaccionar en un segundo. En un segundo va a reaccionar. Va a percibir el peligro, va a sacar el pie del acelerador y va a presionar el freno. En un segundo aproximado, cuando es un conductor con experiencia. Entonces, cuando el conductor tiene experiencia, se demora el aproximado y la distancia va a ser mayor cuando la velocidad sea mayor. Pero la distancia. Mayor será la distancia que necesitamos para detener el vehículo. Mayor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula delante. Mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones del tránsito. Mayores serán las lesiones y los daños materiales producidos en caso de algún siniestro. ¿Se dan cuenta? Eso sucede cuando usted aumenta la velocidad. Vamos ahora a entrar de lleno en lo que tenemos que llegar hoy día, a poder comprender la reacción, el frenado y la distancia total de detención. Si bien es cierto, muchos de ustedes ya saben sacarlo en forma rápida, otros a lo mejor lo han buscado en internet o han procurado buscarlo en algún lugar, cosa de tener conocimiento de esto. Pero aquí se lo vamos a explicar
desde el hecho de calcularlo físicamente hasta que usted lo pueda hacer de forma rápido mental. ¿Ya? Primero vamos a hablar teóricamente del tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el periodo transcurrido desde que percibimos la información hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el elemento correspondiente del vehículo. Esto se denomina tiempo de reacción. Recuerde, tiempo de reacción, ¿cierto? No estamos hablando de distancia de reacción, estamos hablando de tiempo. El estado físico y psicológico del correcto estado del conductor, de su experiencia y de su formación, va a depender en gran medida la capacidad que tenga para seleccionar la información con su vista y la capacidad de reacción ante los estímulos que tenga de peligro o riesgo. Cuando el estado físico está bueno y cuando está también la parte psíquica también está buena. Entonces iba a hacer una correcta reacción el conductor. Por eso hay veces que salen preguntas en las cuales me habla de el tiempo de reacción, si el conductor se demora en el tiempo de reacción cuando tiene alcohol en la sangre. Sí, es mayor el tiempo de reacción. ¿Ya? Habilidad. Capacidad de respuesta con precisión y rapidez con la que el conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tránsito. Tiene una buena habilidad en el tiempo de reacción. Cuando el conductor experimentado, lo decíamos, aproximadamente su reacción va a ser de 1 segundo. ¿Depende de cada persona? Sí, depende de cada persona. Inclusive, habla el libro del nuevo conductor que hasta uno puede variar en el tiempo de reacción, porque no siempre va a ser el mismo. La idea es que sea siempre aproximado a 1 segundo. Pero hay veces que voy a reaccionar más rápido porque estoy más atento, o hay veces que me voy a demorar más del segundo. Pero ¿depende de cada persona? Sí, depende de cada persona. ¿Ya? Cada persona es según el estado anímico, que varía el tiempo de reacción, inclusive en la misma persona. ¿El vehículo sigue avanzando? Sí, el vehículo sigue avanzando. Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. El tiempo de reacción puede aumentar por los factores que retrasan la respuesta, como pueden ser la fatiga, la edad avanzada, el sueño, el alcohol, las drogas, los medicamentos y estupefacientes, el calor en el interior del vehículo por exceso de calefacción, las comidas cuando son abundantes, cuando son pesadas, también influye en el exceso del tiempo de reacción. Las enfermedades que son de base, el estado de ánimo, el estrés, también influyen. Todo esto influye en los factores cuando aumenta el tiempo de reacción. ¿Ya? Entonces, aquí va una pregunta para terminar el tiempo de reacción, para todos los que están conectados. Hay varios conectados hoy día, así que varios pueden responder esta pregunta. ¿Quién se desplaza más en un tiempo de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? ¿Quién se desplaza más en un tiempo de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? ¿Quién creen ustedes? A ver. Tenemos a Bárbara, a Camila, a Claudín, que está con nosotros, a Darlan, Francisco se la sabe, a Manuel y Matías Cornejo. Bienvenido, Manuel, por acá. Estamos en vivo y en directo de la plataforma de Práctica Test. A ver, Darlan nos dice el vehículo liviano. Matías dice depende del conductor. Manuel dice camión con carga, mayor energía cinética. Buena, Manuel. Francisco dice que el vehículo liviano. Manuel dice, gracias, profesor, claro, por el saludo. Porque todavía no te doy la respuesta, Manuel, de que si estás en lo real, que el camión con carga, como tiene mayor energía cinética. En lo que se respecta a tu comentario, Manuel, que tiene
el camión con carga es mayor la energía cinética, está en lo correcto, pero no es la respuesta que me has dado, ¿ya? Yo creo que el que está más cercano a la respuesta acá es Matías Cornejo. ¿Por qué? La pregunta mía fue, ¿quién se desplaza más en el tiempo de reacción? ¿Un vehículo liviano o un camión cargado? Recuerden que estamos viendo la reacción. Miren, pregunta, ¿acá en la reacción sale el vehículo en todo lo que estamos viendo o sale el puro conductor? ¿Tendrá participación en la reacción el vehículo? Piénsenlo, ¿tendrá participación? No la tiene. El vehículo no tiene participación en la reacción. El vehículo tiene participación en el frenado. Por tanto, en la reacción es del conductor, tal como dice Matías Cornejo, depende del conductor. Así que, ¿cuánto se desplazan? ¿Cuánto se va a desplazar el vehículo cargado, el camión cargado y el vehículo liviano? Se van a desplazar lo mismo, porque el que reacciona es el conductor. De hecho, hay un parámetro, hay 3 pasos importantes que aparecen en las preguntas de CONACET. 3 pasos importantes en la reacción. Primero, número 1, el conductor percibe el peligro. 2, el conductor, dice, desacelera, saca el pie del acelerador. Y 3, el conductor presiona el freno. O sea, en las 3 participa el conductor y son 3 pasos. Peligro, percibe, desaceleración, freno, desaceleración, acelerador y frenado. Cuando presiona el freno, ahí termina la distancia de reacción, donde participa el conductor, tal como lo dice Claudín al último. Depende del conductor, lo mismo que iniciaba Matías Cornejo cuando nos daba la respuesta. Después que presiona el pedal del freno el conductor, recién comienza el desplazamiento físico que se le va a llamar distancia de frenado. Todo lo que se desplace físicamente el vehículo hasta que se detiene por completo se va a llamar frenado. Vamos con el frenado. Miren. Distancia de frenado. Mire, esto no lo leí yo en antes, porque si no me iban a adivinar la pregunta. En el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor, no del vehículo. ¿Ya? En el tiempo de reacción. Vamos ahora con el tiempo de, más que tiempo, la distancia de frenado. ¿Ya? Permiso. Vamos en la distancia de frenado. Dice, la distancia de frenado es la que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene por completo. Esa es la distancia de frenado. ¿Ya? Después vamos a hacer los ejercicios para calcularlo. Ahora estamos viendo las definiciones e introducciones para que podamos comprender cuándo es una reacción, cuándo es un frenado. Ahora ya el conductor, usted ya presionó el freno, ahora se persina, no sé qué fe es la que tiene usted, ¿ya? Y hasta dónde, aunque tenga el pedal del freno hasta el fondo, ¿ya? Ahí va a depender de la velocidad que traía, va a depender del estado de la calzada, va a depender de la adherencia de los neumáticos al pavimento, va a depender si va en una pendiente en bajada o una pendiente en subida, va a depender si el pavimento está resbaladizo, si es con lluvia, con nieve, etc. Hay una serie de leyes físicas que van a desplazar el vehículo y yo no voy a tener control de aquello. ¿Ya? Vamos con lo que nos explica el libro del nuevo conductor en el frenado, en la distancia de frenado. Aquí la vamos a dejar marcadita. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado la decisión actuando sobre el elemento del freno, si las condiciones del conductor y la vía son óptimas y técnicas de frenado son adecuadas, el vehículo va a necesitar un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. Claro, todo esto sí es normal. Hay una reacción normal, entonces el frenado también va a ser normal y si lleva
el control de la velocidad, lo más probable es que sea en un tiempo determinado. Cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad del frenado del vehículo hará que aumente la distancia, que depende de la velocidad, del estado de la vía, del vehículo y del conductor, ¿ya? Pero más que del conductor, de estos tres: velocidad, estado de la calzada y del vehículo. En el estado de la calzada puede ir la climatización, como la lluvia, como el pavimento resbaladizo, ¿ya? El estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado. Sí, también influye. ¿Por qué? Porque de un correcto mantenimiento en los sistemas de freno y suspensión. Ejemplo, unos amortiguadores en mal estado pueden aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. O sea, es peligroso circular con los amortiguadores malos, con las balatas, con las pastillas gastadas y todo lo que conlleva al sistema del tren delantero, ¿ya? Entonces tenemos que tener una muy buena revisión y mantenimiento correcto del vehículo para salir a cualquier lugar. El conductor experimentado, dice, siguiendo todos los principios de conducción a la defensiva, estar atento a las condiciones del tránsito, artículo 108, etcétera, se anticipará a posicionar el pie en el freno cuando más o menos desde lejos tenga indicio de sospechar sobre cualquier riesgo, reduciendo con ello considerablemente la distancia de frenado. ¿Ya? Estamos ya en la distancia de frenado. Aquí hay un dibujo donde se puede ganar, se puede, porque a veces no todos conducen mirando una perspectiva, porque recuerde que hay dos tipos de visión: la visión panorámica, donde uno ve a lo lejos, y la visión directa, donde uno ve la situación del riesgo. Entonces, acá cuando tengo una visión panorámica y una visión directa del riesgo, puedo ir atento a las condiciones del tránsito y puedo anteponerme a la distancia de frenado. Miren, si a 50 kilómetros por hora llevo más o menos el pie ya desacelerado y lo tengo ya casi apuntalado el freno, voy a ganar 9 metros en 50 kilómetros por hora. En 80 kilómetros por hora voy a ganar 15 metros y en 100 kilómetros por hora voy a ganar hasta 17 metros. ¿Ya? Seguimos. Distancia de detención. La distancia de detención se le va a llamar a la suma, nada más. Esto no se preocupe mucho de este cálculo, porque va a ser la suma de la reacción en el metraje que se desplazó en la reacción del conductor, que todavía no frena, y más la suma del frenado, lo que se desplazó el vehículo después que usted presionó el freno hasta que se detuvo por completo. La suma de estos dos metrajes se va a llamar distancia total de detención. Ahí está el dibujo. A 50 kilómetros por hora, la reacción viene siendo de 14 metros, el frenado de 5 metros, por lo tanto el total de la detención va a ser 19. 19. Claudín, me parece que no llegaste al principio. Dimos los ítems como estamos trabajando en la clase de hoy. Y para todos los que se han incorporado, ¿ya? Porque siempre se van incorporando nuevos. Revisamos lo que es la vía, lo separamos en 3 puntos. La vía, de acuerdo a los siniestros de tránsito, ¿por qué había más siniestros en la zona urbana? Y ¿por qué había menos siniestros en la zona rural? Pero dentro de esos menos siniestros en la zona rural, había más fallecidos. Y era por el tema de la velocidad. Ese era el punto 1. El punto 2 era la velocidad. Cómo nosotros debíamos reconocer, aparte de los límites de velocidad de zona urbana y zona rural, reconocer los lugares clave para llevar una velocidad razonable y prudente, una velocidad reducida y no exceder la velocidad. Ese era el punto 2. Y el punto 3 es lo que estamos llegando ahora, en explicar qué significa la distancia o tiempo de reacción del conductor, el frenado, distancia de frenado y la distancia total de detención. Estamos explicando con práctica esto, con introducción, y después de esto vamos a terminar con ejercicios físicos, y al último lo vamos a calcular mental. ¿Por qué tenemos que hacer los ejercicios físicos antes?
porque cuando calculemos mental, tenemos que corroborar con los ejercicios físicos si es real lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Esa es la respuesta, Claudine. Así que luego vamos al tema que nos estás consultando. Entonces la distancia de tensión total en este caso va a ser la suma que tenga la reacción con el frenado. En distancia, ¿cierto? En metrajes, en metros. Ya, vamos a ir ahora a la explicación en lo que es número, así que aquí tiene que poner bastante atención y estoy atento a todo lo que nos conlleva, a todo lo que nos va a conllevar el cálculo y en el chat. Estoy atento para todos los que quieran preguntar. Acá lo tengo. Listo. Vamos a comenzar. Pongan atención. Ya sabemos lo que es una reacción y lo que es un frenado, ¿cierto? Con la flecha amarilla tengo la reacción y con la flecha roja tengo el frenado. Si sumamos los dos desplazamientos, nos va a dar la distancia total de detención. ¿Cierto? ¿Estamos claros en eso? Mire, hagan cuenta que aquí el mouse es el vehículo. Viene el vehículo a una velocidad X. Acá, a ver, espérenme, ¿qué dice Durlan? Todo este ejercicio aplica para asfalto seco, mojado, generalizado, Darlan. Generalizado, es para cualquier pregunta. ¿Por qué? Porque los números, hay un número físico que se llama constante física de frenado. Darlan. Hay una fuerza física que se llama constante física de frenado. El número es 13,72. Y ese número, esa constante, tiene todo generalizado. Asfalto seco, mojado, húmedo, pavimento resbaladizo. No hielo, porque ahí ya se multiplica por 10. Es igual que el tren en el fierro. Se multiplica por 10 el total, ¿ya? Es igual que el hielo. Pero acá estamos hablando de adherencia del pavimento de los neumáticos en mejores condiciones o generalizado, ¿ya? Espero haber respondido Darlan. Vamos, recordemos, estábamos haciendo el ejercicio como que mi mouse fuera el vehículo. Vamos a una velocidad X. Aquí en esta línea amarilla percibimos el peligro, sacamos el pie del acelerador y presionamos el freno. Hasta aquí, presionamos el freno. Presionando el freno ya se llama distancia de frenado, se desplaza el vehículo por las leyes físicas y se detiene por completo. Entonces, se desplazó algunos metros en el frenado y se desplazó algunos metros en la reacción, que los vamos a separar, y eso se va a llamar distancia total de detención cuando después sumemos los dos metrajes. Vamos con la explicación. Distancia de reacción, distancia de frenado, distancia total de detención. En la distancia de reacción hay 3 puntos que no debemos desconocer, internos del conductor. El conductor percibe peligro, saca el pie del acelerador, que se llama desaceleración, y presiona el freno. Eso se llamó distancia de reacción. Después que presionó el freno, se va a llamar distancia de frenado, punto 4 y 5, es desde que el conductor presiona el freno hasta que se detiene por completo el vehículo. Y el punto 6 corresponde a la distancia total de detención, donde se suma la distancia de reacción y la distancia de frenado. ¿Ya? En la reacción, acá, en la reacción, el examen que a ustedes le hacen en la municipalidad, cuando tiene que presionar el acelerador y le muestran una luz verde hasta que le aparece la luz roja y tienen que frenar, eso no deben demorarse más de 0,4. La óptima, pero en la vía pública, que no es lo mismo que el examen, porque en el examen usted está atento a que le va a cambiar el color, pero en la vía pública, si usted es rápido, es 0,8. Pero el promedio en la vía pública es 1 segundo, de acuerdo a lo que a usted le salga en la pregunta de prueba. ¿Cuánto es el promedio de la reacción del conductor? Usted responde 1 segundo. ¿Ya? Seguimos. Factores que involucran la distancia de reacción. La distancia de reacción
el factor que involucra es el factor humano, el conductor. ¿Ya? Aquí yo tengo un espacio que a veces le pongo velocidad, pero es según la pregunta, porque a mayor velocidad es mayor el tiempo de reacción, pero aquí no estamos viendo los tiempos ya, para que me entienda, estamos viendo las distancias. Por eso no pongo el factor que involucra la distancia de reacción. El factor que se involucra es el conductor, el ser humano. En la distancia de frenado, el factor que se involucra es el vehículo, vehicular, climatización, condiciones de la vía, de la calzada, etc., pendiente, bajada, pendiente, subida, pavimento en mal estado, resbaladizo, húmedo, etc. Aquí va la respuesta a lo que me preguntaba Darlan. Todo esto, hay una constante física de frenado, 13,72. ¿Ya? 13,72 va a ser una constante que proviene ¿de dónde? ¿Proviene de dónde? A ver, por acá la teníamos. Acá está. Debe estar arriba. Algo pasó acá. Ya. Aquí está, miren. La constante física de frenado, ahí está, 13,72, proviene del 0,7. Aquí ya estamos hablando de física. Esto no tiene por qué aprendérselo usted, pero se lo tengo que explicar para el resultado que nos dé, después corroborarlo con el resultado que nos va a dar cuando saquemos rápido el ejercicio, ¿ya? Ponga atención. 0,7 es la ley de Newton, física. Es la adherencia de los neumáticos al pavimento. Y tiene un número físico que es 0,7. Ley de Newton, mejores condiciones de los neumáticos. La ley de gravedad, por eso sale la fuerza G acá abajo, tiene un número que es 9,8. Esa es la fuerza de gravedad o ley de gravedad. La energía cinética, en este caso en recta, tiene un número que es el 2. Cuando usted habla de ley física 2, está hablando de la ley física de la cinética. Entonces acá tenemos 3 leyes que involucran al frenado. ¿Ya? Y la vamos a multiplicar. Entonces vamos a poner multiplicación. Vamos a poner suma para que entre en el cuadro al tiro. 0,7 por 9,8 por 2 nos va a dar 13,72. Esa es la constante física de frenado. Recuerde ese número, recuérdelo porque va a estar en el ejercicio. Vamos ahora al ejercicio. Mire. Aquí tenemos la fórmula del ejercicio. Esta es una fórmula. Distancia de reacción, la fórmula es la velocidad por 1000 dividido por 3600. Nosotros, ¿qué tenemos que buscar? Ir desplazado del vehículo que me antecede, ¿cierto? Porque tengo que tener una buena reacción. Muchos dicen, 3 segundos el vehículo que me antecede. Sí, 3 segundos. ¿Ya? Pero ¿cómo lo calculo? Claro, lo calculo con un punto de referencia, 1101, 1102, 1103, o 1001, 1002, 1003. Un punto de referencia, pasa el parachoque que me antecede el vehículo, me pongo a contar los 3 segundos hasta que pase yo el punto de referencia. Si no alcanzo a pasar los 3 segundos porque voy muy pegado, tengo que disminuir la velocidad hasta pasar los 3 segundos. ¿Ya? Eso nos habla de la distancia de seguridad de un vehículo y otro, que son 3 segundos. Pero acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la reacción del conductor va a requerir de la velocidad que vaya y en el lugar que me encuentre. Miren, velocidad por 1000. ¿Por qué es 1000? Porque en 1 kilómetro equivale a 1000 metros y en 1 hora equivale a 3600 segundos. En nuestro país la velocidad se mide por kilómetros por hora. Por lo tanto, acá estamos diciendo velocidad por kilómetro, transportada en metro, por hora
transportada a segundo. ¿Por qué metros por segundo y no kilómetros por hora? Que es lo mismo. Metros por segundo porque queremos saber cuántos metros se va a desplazar en un segundo. ¿Se acuerdan? Que la reacción del conductor es un segundo promedio. La distancia de frenado se calcula con fórmula el resultado del dr, o sea, de este, elevado al cuadrado y dividido por 13,72, que es la constante física. Y la distancia total de detención es muy fácil porque es la suma de el dr más el df. Vamos con el ejercicio. 60 kilómetros por hora, primer ejercicio. 60 por 1000, estamos haciendo la reacción. 60 por 1000, 60.000. Dividido por 3600, el resultado en metros es 16,6. O sea, me está diciendo que a 60 kilómetros por hora, mi reacción es en un segundo, y a 60 kilómetros por hora me desplazo 17 metros. Eso me está diciendo. Distancia de frenado. Dice la fórmula que el resultado que me dio el dr, lo debo elevar al cuadrado para sacar el frenado. Aquí lo elevo al cuadrado. 16,6 por 16,6, 275. Dividido por la constante física, que es 13,72, me dio 20 metros, 20,08 metros. Eso es lo que se desplaza el vehículo en metros después que presionó el freno, hasta que se detuvo por completo. Ya tenemos un resultado parcial y si lo sumamos tenemos un resultado general. 17 más 20, 37. 36,68, 37 es la distancia total de detención. Ahí tiene una fórmula para sacarlo físicamente. Vamos a ir a otro ejercicio rápido, ya como lo conoce. Velocidad por 1000, aquí está la fórmula. Vamos a los 120, miren. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Duplicamos la velocidad. ¿Se dio cuenta? Duplicamos la velocidad. Eran 60 antes, ahora son 120. 120 kilómetros por hora. 120 por 1000, 120.000, dividido por 3600, que son los segundos, me dio 33,3 metros. 33,3 al cuadrado. 33,3 por 33,3, 1108,89, dividido por 13,72, me da 80 metros, 8. La suma de los dos, que es la distancia total de detención, me da 114. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Miren. Distancia de reacción, frenado. Ya. Miren lo que tenemos acá. A 60 kilómetros por hora nos dio 17 la reacción y nos dio 20 el frenado. Por lo tanto, nos dio 37 el total. A 120 kilómetros por hora nos dio 33 la reacción y nos dio 81 el frenado. ¿Cierto? Eso es lo que estábamos viendo aquí, ¿ve? 81 el frenado. Nos dio 114 el total. ¿Qué nos damos cuenta? Que si acá nos dio 37 y duplicamos la velocidad, lo más probable es que alguien piense que acá le va a dar el doble, 74, y no es así. ¿Se dan cuenta? Cuando se duplica la velocidad, dice que el frenado se cuadruplica. Eso es lo que dice. No dice que se duplica. Cuando se duplica la velocidad, la reacción se duplica. Miren, 17 más 17, 34. Está al borde, porque es 33,3 y es 16,68. Entonces, cuando se duplica la velocidad, la reacción se duplica. Eso tiene que grabárselo. Y cuando se duplica la velocidad, el frenado se cuadruplica. ¿Se dan cuenta? De 20 pasó a 80. Eso es bueno que se lo graben.
Lo vamos a escribir acá. Cuando se duplica la velocidad, cuando se duplica la velocidad, la reacción se duplica. Y el frenado se cuadruplica. ¿Ya? Ahí tenemos algo que les va a servir a ustedes. Porque esta pregunta viene. ¿Qué pasa cuando la velocidad se duplica? La reacción también se duplica y el frenado se cuadruplica. Seguimos. Miren. Aquí tenemos un ejercicio ya hecho. Pero aquí vamos a borrarlo rapidito. Y lo vamos a realizar nosotros. Miren. Dice, si su distancia de reacción es 10 metros, ahí ya le hicieron el ejercicio, no tiene que hacer todo lo de arriba que hicimos nosotros. Si su distancia de reacción es de 10 y el frenado es de 20, en consecuencia, el total es 30, porque se sumaba, ¿se acuerdan? La suma. La pregunta es esta, la que les va a salir a ustedes. Esta. ¿A cuánto aumenta su distancia total de detención si duplica la velocidad en las mismas características y condiciones de la vía? Aquí es donde quiero que me respondan. El chat está disponible, ya nos quedan aproximadamente 10 minutos y aquí tenemos para calcular estos 10 minutos y terminar con este trabajo especial. No vamos a ir a hacer preguntas y respuestas después porque esto nos va a quitar bastante tiempo. Lo importante es que aprovechemos la clase de hoy y quedemos claros con la distancia de reacción, frenado y total de detención. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto aumenta la distancia total de detención si usted duplica la velocidad en las mismas características y condiciones de la vía? ¿A cuánto aumenta? A ver, ¿cuánto creen ustedes, chiquillos? Ahí ya tenemos por ahí a Manuel, a Matías, a Bárbara, a Darlan. Darlan tiene aquí hartas ganas de aprender esto, a lo mejor hasta lo sabe. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuánto será el resultado cuando se duplica la velocidad? A ver, con uno me conformo. Darlan nos dice 4. Miren, si la distancia total de detención es 30, me está diciendo acá, ¿a cuánto aumenta su distancia total de detención? De 30, ¿a cuánto aumenta si es que duplica la velocidad? ¿A cuánta distancia duplica la velocidad? ¿A cuánta distancia? Aquí no le dieron número de velocidad. A ver, Matías saca un cálculo. A ver, dice 100 metros. Aumenta unos 70 metros la distancia de detención. Ya, mire, Matías, diste con lo correcto, pero aumenta unos 70 metros. Está bien, diste con lo correcto, pero ¿cómo lo sacaste, Matías? Mira. ¿Cómo lo sacaste? ¿O es la respuesta que te está dando la pregunta de la plataforma de práctica test? Porque estás bien en la respuesta, Matías. Pero ¿cómo lo sacaste? Eso es lo que quiero saber. A ver si lo sacaste tú o te acordaste de la respuesta. Porque lo importante es que aprendamos a resolverlo. Mira. Si la distancia de reacción fue 10, ¿qué decíamos arriba? Mira, cuando se duplica la velocidad, la reacción se duplica. O sea, si era 10, acá pasa a ser 20. Dice que si se duplica la velocidad, ¿ya? Si se duplica la velocidad, el frenado se cuadruplica. O sea, el frenado es 20 por 4 o 80. Y está en lo correcto. 100. A ver qué nos ponía Matías acá. Decía, dupliqué la distancia de reacción y cuadrupliqué la distancia de frenado. El resultado de los dos, excelente.
Muy bien, Matías. Excelente. Ya estás, pero con un pie adentro ya. Miren. Y para los que van entendiendo, si les preguntan triplica, aunque es difícil que les pregunten, pero para que entiendan el concepto, cuando se triplica, la reacción es por 3, o sea, viene siendo 30, y el frenado viene siendo por 9. Aquí lo tengo marcado. Entonces 9 por 20 viene siendo 180. 210. S4 teórico, bien Darlan. S4 teórico. ¿Ya? Viene siendo... ¿Y por qué? Mire, les explico. Aquí yo tengo una tablita donde les explico a algunos alumnos. Este es un múltiple denominador al cuadrado. Miren. Cuando a mí me preguntan por duplicar, la reacción se duplica y el frenado se cuadruplica. Cuando me preguntan por triplicar, la reacción es por 3 y el frenado es por 9. Por cuadruplicar, por 4, 16. Si se dan cuenta, es un múltiple denominador al cuadrado, es una multiplicación. Mire, 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos, si me dice triplica, es por 3. 3 por 10, 30. Si me dice triplica, el 3 por 3 pasa a ser 9 en el frenado. 9 por 20, 180. ¿Ya? Vamos ahora a lo que nos compete en realizar los ejercicios de memoria. Miren. Recuerden que la reacción tiene una parte rápida, para sacar el resultado. Se multiplica por 3 el primer dígito, o si es más de 100 kilómetros por hora, los dos primeros dígitos. En este caso hay un puro dígito, que es el 6, el primer dígito, por 3. 6 por 3, 18. Esa es la reacción a 60 kilómetros por hora. La verdad, nosotros lo sacamos arriba, que fue 17, ¿se acuerdan? Pero es lo más cercano. 6 por 3, 18. Es lo más cercano a 17, por lo tanto, tiene una aproximación, pero cercana. Cuando usted toma el primer dígito y lo multiplica por 3, eso le da la distancia de reacción. Y el frenado es un poco más complejo. Hay algunos que lo multiplican por 5, pero no es confiable. ¿Ya? Usted, si se mete a internet, en internet le va a aparecer por 5 porque hay muchos profesores que lo explican por 5, pero no es confiable. ¿Por qué se lo voy a decir? Porque el que lo hace por 5 solamente le cuadra, porque esto es como una brújula, es como cuando se alinean los planetas. Cuando es a 90 kilómetros por hora, ahí justo da por 5. ¿Por qué? Porque 9 por 9, mire, porque 9 por 5 es 45. Pero solamente da 90 kilómetros por hora. Entonces todos los profesores lo explican a 90 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si lo explicamos a 60 kilómetros por hora? Miren, lo real es que el 6 se multiplique por el mismo número, 6 por 6, son 36. Dividido por 2 da 18. Es lo más cercano a el exacto. Es lo más cercano. ¿Por qué? Lo exacto es dividido por 1,8. Lo exacto es dividido por 1,8. Eso es lo exacto. Y ahí les va a dar 18. Ahí les va a dar lo mismo, 18. Pero nosotros en nuestra mente, si tiene que ser muy Mateo, pero en nuestra mente a veces no alcanzamos a dividir el 36 por 1,8. Es muy difícil. En cambio, si lo dividimos por 2, nos da 18 y el exacto es 20, ¿cierto? Entonces, 36 dividido por 2, 18, nos vamos hacia arriba, la alternativa más próxima, y nos da lo correcto. Vamos a ir, Darlan, tú nos decías por 5, ¿cierto? Darlan, saquémoslo por 5, miren. 6 por 5, 30. No me da el exacto. Y por eso yo les decía,
que no es confiable multiplicarlo por 5 en el frenado. No es confiable. Porque solamente la brújula le va a dar a los 90 kilómetros por hora. Ningún otro le va a dar por 5. Mire, a 120 kilómetros por hora. 12 por 5, 60. Y el correcto es 80. ¿Se dan cuenta? Es 80. Ustedes mismos lo sacaron arriba. La distancia de frenado a 120, 80. ¿Mm? Entonces ahí tienen una fórmula exacta o muy aproximada. Para la reacción, el primer dígito se multiplica por 3, a menos que sean dos primeros dígitos que superen los 100 kilómetros por hora, se multiplica por 3 y nos da el aproximado de la reacción. Y el aproximado del frenado, el primer dígito lo multiplico por el mismo número y lo divido por 2. Y eso me va a dar muy aproximado al exacto. ¿Ya? Ahí tienen las respuestas correctas. Ya, chiquillos, en el examen de la MUNI, ¿cómo lo toma entonces? ¿No nos dejarán usar calculadora? No, pues si no es para la calculadora, Matías. No, no te van a dejar usar calculadora. Pero aquí yo te di con la mente, pues. Es fácil. 6 por 3, reacción 18. El aproximado. En el frenado, 6 por 6, 36, dividido por 2, 18. Eso ya es fácil calcularlo. Ya lo difícil es ponernos a calcularlo de arriba. Esto de arriba de la distancia de reacción, frenado acá, por el 13,72, etc. Pero esto yo lo hice para que ustedes tuvieran conciencia de que 120 realmente es 80, ¿ven? Y reacción es 33, como lo estamos viendo acá al último. Miren, 33 y 80, ¿ven? Entonces, si ustedes lo multiplican por 5, se pueden equivocar acá. Miren, 12 por 5, 60 y 80. Si la única que cuadra queda justo en el clavo, es los 90. 9 por 5, 45. Y por eso los profesores lo enseñan, porque hay una pregunta que aparece por 90 kilómetros por hora. Pero ¿y si les aparece por otro kilometraje? Tienen que sacarlo bien. Lo correcto es la reacción, el primer número por 3, y en el frenado, el primer número por el mismo número se multiplica y se divide por 2. Esa es la respuesta correcta más aproximada. Ya, Matías, te dejo para que estudies. Darlan también, todos los que han participado. Agradecer su participación de hoy. Fue una clase un poquito más larga, nos pasamos un poquito, pero la verdad es que queríamos que quedaran bien informados con la distancia de reacción, con la distancia de frenado, con la distancia total de detención. Hoy día pudimos ver todo lo que nos ayuda de acuerdo a la vía, a los siniestros de tránsito, a la velocidad y a las distancias de seguridad. Así que me despido de cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana revisando el libro del nuevo conductor profesional a la misma hora, 18 horas 6 de la tarde. Un gusto, chiquillos, que hayamos podido estar una horita y media aproximado, son 2 horas pedagógicas, que hayamos podido estar en vivo y en directo haciendo una clase virtual con cada uno de ustedes mediante la plataforma de Practicates. Chao Matías, chao Manuel, chaito Darlan, gracias por su participación. Bárbara, no la vi por ahí, Bárbara, ¿ya? Pero debería saber ya. Y todos los que se conectaron incógnitamente también, les mando un abrazo, que tengan un muy buen descanso. Chao, chao, cuídense. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes, chiquillos. Gracias a ti por tus comentarios, Matías. Gracias a ti también, Darlan, por tus comentarios.